Qué alegría volver a saludarlos y ser parte de una nueva temporada en la cual estaremos compartiendo en los próximos 12 meses, 12 episodios, un episodio por mes que hemos titulado Los 12, tal y como estaremos viendo hoy en la introducción. Ya no estaremos con el libro de Eclesiastés, vamos a dejar a un lado al predicador con su filosofía y sus principios espirituales, y esta vez nos vamos a ir al Nuevo Testamento, más concretamente a los evangelios y más específicamente a los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Para ello, hoy como introducción, voy a ir a una parte de los evangelios y ver cómo comenzó todo lo que vamos a estar viendo, el punto de partida, y ya en los próximos episodios estaremos tomando a un apóstol por mes, en el cual estaremos viendo una característica y de la cual estaremos sacando una enseñanza aplicable a nuestra vida para que en este nuevo curso que comienza podamos caminar como discípulos de nuestro Señor y podamos ser edificados como iglesia, tal y como estaremos viendo también en el día de hoy. Así que el texto que quiero usar hoy, quiero ir al principio y responder a la pregunta ¿cómo comenzó todo? Porque en los próximos episodios ustedes tienen en Marcos 3, versículo 16 al 19, una lista de apóstoles que vienen a ser parte de los 12. Aquí está nuestra palabrita clave, los 12 apóstoles, y la lista la tenemos a partir del versículo 16, la voy a estar siguiendo en el mismo orden, y claro, son 11 episodios los que nos van a quedar por delante, son 12 apóstoles, así que tendremos un par de apóstoles que no vamos a estar estudiando, sobre todo porque en el último, el cual espero hacer presencial otra vez ahí en Barcelona, poder estar con ustedes, estaré hablando del gran apóstol, según Hebreos capítulo 3, nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, así que hay dos apóstoles de estos 12 que no estaremos viendo, ya a medida que vayamos avanzando se van a ir dando cuenta cuál, pero la idea es seguir la lista. Y ahí vamos a estar estudiando a Simón, quien tiene por sobrenombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, aprenderemos de Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, esto es hijo del trueno. Estaremos viendo acerca de Andrés, el hermano de Pedro, bueno, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, Alfeo, Tadeo y Simón, el cananista. Hay dos de estos que no están nominados para nuestra serie, van a quedar relegados. Y ahí finalmente Judas Iscariote, del cual sí quiero hablar, el cual entregó a Jesús, y termina diciendo el versículo que vinieron a casa. Así que esos son los 12 apóstoles que vamos a estar estudiando. Fueron ellos los que pusieron el fundamento de la iglesia, fueron ellos los que participaron de este gran proyecto celestial en el cual nosotros como casa espiritual estamos siendo edificados. Los profetas del Antiguo Testamento, dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 en adelante, indagaron diligentemente qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu que estaba en ellos acerca de Cristo, de lo que eran su sufrimiento y la gloria que vendría tras ellos. Los profetas del Antiguo Testamento no trabajaron para ellos, sino que trabajaron para nosotros, dado que, como bien dice 1 Pedro capítulo 1, verso 12, los apóstoles se limitaron a interpretar y anunciar lo que ellos habían registrado. Obviamente luego aportaron revelación, tal y como nos dice Juan también, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y luego Pablo, que como que perito arquitecto, él estuvo en el tercer cielo y arrojó mayor luz y aún revelación de cosas que en el Antiguo Testamento, al menos hasta entonces, era un misterio. Pero fueron ellos, tanto los profetas del Antiguo Testamento como los apóstoles, los que pusieron el material, por decirlo de alguna manera, y fueron pioneros a la hora de poner ese fundamento. Efesios capítulo 2, versículo 19 al 20, dice que nosotros como casa espiritual, como familia de Dios, estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Jesucristo mismo. Él es la piedra que anunciaron los profetas, Él es la piedra de ángulo que los apóstoles pusieron para que 2000 años después nosotros sigamos edificando, no poniendo un nuevo fundamento,
sino edificando sobre ese fundamento. Y por eso de cada apóstol vamos a ver una característica y de cada característica una enseñanza para que nosotros sigamos siendo edificados como piedra viva, según Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4. ¿Qué es lo que quiero hacer hoy? Lo he titulado el Génesis, el comienzo, el principio, o sea, cómo comenzó este proyecto. Y para ello quiero ir al mismo texto de Marcos, capítulo 3. Ahí tenemos entonces el versículo 16 al 18 la lista de los 12 apóstoles, pero nosotros nos vamos a detener en versículo 13 y 14 para poder sacar un bosquejo de 3 puntos. Según Lucas 6, Jesús subió a un monte a orar. Esto no nos dice Marcos. Marcos solamente dice que subió a un monte, y en ese monte dice que llamó, primera palabra que quiero resaltar, llamó así a los que él quiso. Primer punto del bosquejo que quiero hablar, llamamiento. ¿Cómo comenzó este proyecto? Bueno, comenzó con un llamamiento soberano, tal y como estaremos viendo. Pero estos que él eligió, dice, vinieron a él. Hay un seguimiento. Hay un llamamiento soberano, hay un seguimiento personal. Vinieron a él. Y finalmente dice que estableció a 12, ahí el tema de nuestra serie, para que estuviesen con él. Palabra estuviesen. Llamó, vinieron, estuviesen, es decir, hay un llamamiento, hay un seguimiento y hay un entrenamiento. Y recién ahí el texto nos menciona tal vez lo que más nos llama la atención de los 12, que fueron a predicar, que tuvieron autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Y luego Jesús da esa lista en la que siempre aparece Pedro en primer lugar y con el cual estaremos comenzando, no podía ser de otra manera, el próximo episodio, el número 2, estaremos empezando con él. Ahora, ¿qué quiero que veamos teniendo en cuenta estas palabras? Llamó, vinieron y estuviese. Lo primero, todo empezó con un llamamiento, y ese llamado es un llamado soberano. Juan capítulo 15, verso 16. Jesús dirigiéndose a los apóstoles dice, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, ¿no? Eso lo vemos luego, el fruto en el libro de los Hechos, pero el llamado lo vemos en los Evangelios. Es un llamado soberano, es un llamado incondicional en el que Dios llama según su beneplácita voluntad, según él quiere, y en ese llamado obviamente tiene que intervenir la gracia de Dios, porque no es que Dios llama a gente capacitada, sino que Dios capacita a gente llamada. Si analizamos por un momento cómo eran estos discípulos, ni siquiera eran discípulos, eran pescadores, publicanos, celotes, o sea, era gente ahí, según Hechos capítulo 4, verso 13, la gente los veía como gente sin letras y del vulgo, es decir, sin una preparación teológica en ninguna de las academias o universidades de Shammai, de Hillel, que había en aquel tiempo. Eran gente ahí que trabajaba del oficio del Padre, que vivía del día a día. Pero además de eso, los evangelios nos muestran que eran personas incrédulas. Hasta el final del ministerio de Jesús, siempre cuando hablemos de Tomás vamos a hablar de él. Tomás es el discípulo incrédulo, ¿no? El que necesitó ver para creer, pero todos fueron incrédulos. Ninguno creyó que Jesús resucitaría. En más de una ocasión Jesús lo llamó generación incrédula o perversa, cuando no tuvieron fe a la hora de echar fuera un demonio, y también en otras ocasiones. Eran gente prejuiciosa. En una ocasión Juan le dijo, Jesús, estos no están con nosotros, no son parte de los 12, seguramente eran de los 70 que estaban por ahí predicando, echando fuera demonios, y Juan prejuicioso dice, no son de los nuestros, ¿no? O como en la otra ocasión cuando no permitían que los niños se acerquen a Jesús para escuchar sus enseñanzas, o cuando le pedían a Bartimeo que se calle. Entre esas multitudes seguramente había algunos de estos apóstoles. Y eran así, eran incrédulos, prejuiciosos, impulsivos. Vamos a ver a Pedro, ¿no? Hablaba y después pensaba lo que había dicho, Señor, voy a estar hasta el final contigo, y luego cuando cantó el gallo se dio cuenta de la declaración que había hecho, no tuvo problema en sacar la espada y jugarse la pena capital, o no esperó que la barca llegue a la orilla para llegar al maestro en Juan 21. Él, el impulsivo en su gran mayoría. Eran personas tardos para huir. Hebreos 5:12 habla de un grupo de creyentes ahí en las congregaciones judías que eran tardos para oír, que no entendían. Jesús había estado 3 años con ellos,
declarando por activa y por pasiva que él era Dios. Y ya cuando llegó el momento de la graduación, Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, tanto tiempo con ustedes, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, eran hombres, eran personas en la cual la gracia de Dios tuvo que operar para poder comenzar esa edificación, para llegar a ser los pioneros en este proyecto celestial que nació en el cielo siendo el verbo, la piedra de ángulo que luego se encarnó para que ese proyecto comience en la tierra. Pero fueron ellos esos llamados. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré en tiempo futuro mi iglesia. Sobre la declaración de Pedro, él edificaría su iglesia en ese tiempo futuro, por lo cual Jesús no iba a edificar la iglesia, sino que lo iba a delegar en este grupo de 12 que nosotros acabamos de leer. Por lo tanto, el llamado es soberano. Dios llamó, Juan 15, 16, a los que él quiso sin darles explicaciones a nadie, pero el seguimiento es personal y está condicionado a que nosotros aceptemos ese llamado. Por eso dice el mismo texto en Marcos 3:13, que vinieron a él. Y según vemos en otras partes de los evangelios, lo dejaron todo y le siguieron. Todo. Es un seguimiento incondicional hacia la persona de Jesús. Es un seguimiento en el cual nosotros vemos a los 12 obedeciendo en ese llamado, dejando lo que tenían entre manos y convirtiéndose ahora en pescadores de hombres. Por lo tanto, si el llamado es soberano, el seguimiento es personal y es un seguimiento a seguir a Jesús dejándolo todo. Ese 1% que nos falta por entregar es tan importante como el 99% que ya le entregamos. Y me llama la atención que en ese seguimiento Jesús los requisitos que ponían eran muy altos. No es como las compañías de teléfono de hoy, que requisitos para entrar son requisitos bajos y requisitos para salir son requisitos muy altos. No, Jesús era lo contrario, requisito para ser parte de los 12, requisito para ser parte del otro grupo de discípulos era muy alto, y cuando querías abandonar, Jesús en una ocasión se giró hacia sus discípulos y les dijo, ¿acaso queréis iros vosotros también? Y ahí es cuando Pedro dice, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? En ese contexto de Juan 6, vemos cómo multitudes le seguían. Y Jesús comenzó a apuntar el problema de esa generación, ustedes me siguen por la comida que perece. Luego predicó y muchos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién lo puede oír? Y en Juan 6:66 dice que muchas multitudes ya no iban con él, porque el precio del discipulado, el precio del seguimiento era un precio alto. Y cuando Pedro dice, solamente tú tienes palabras de vida eterna, no está o sea, la clave no está en lo que ellos habían entendido intelectualmente, sino que el versículo siguiente, creo que 69 o 70 de Juan 6, dice, nosotros hemos creído y hemos conocido que tú eres el Mesías. Y creo que ese orden es importantísimo. Luego lo pueden ver Juan 6, 69 o 70, o Juan 6, 70, uno de esos dos. Nosotros hemos creído, dice Pedro, creído primero. Hemos tenido un encuentro personal, hemos visto la gloria de Dios reflejada en la persona de Jesús y por lo cual luego hemos conocido. Y ahí está la clave, que para ese seguimiento la persona primero necesita ver a Dios en la persona de Jesús, necesita tener una convicción de pecado y entonces luego comienza ese seguimiento, ese discipulado en el cual nos va a llevar a un entrenamiento tal y como vamos a ver en el tercer punto. Multitudes seguían a Jesús, pero no todos dejaban todo para seguirlo. Gente que conocía mucho, como Nicodemo, Jesús le dice, no, tú eres el maestro en Israel, pero todavía no has experimentado el creer, no has experimentado lo que tiene que ver con lo que es nacido del agua y del espíritu. Necesitas ahora poder creer primero que soy Dios, que soy el Mesías, y luego seguir conociendo. El joven rico, maestro, todo esto lo he conocido desde mi juventud, le dijo a Jesús. En el griego, en el Evangelio de Mateo, la Reina Valera creo que dice todo lo he guardado, pero en el griego es todo lo he conocido desde mi juventud. Conocía mucho, pero no estuvo dispuesto a entregar ese 1% para poder seguirlo. Vemos seguidores renuentes que no mostraban interés, que sí tenían una intención buena de seguir a Jesús, pero primero querían enterrar al Padre, es decir, pasar con él los últimos meses o años de vida y luego poder seguirlo. Y Jesús dice, no, esto así no es, que los muertos entierren a sus muertos.
otro que quiso despedirse de su familia, y Jesús le dice, no, el que pone la mano en el arado y mira atrás, no puede ser mi discípulo. Escribas que tenían la ley delante para interpretarla, para hacer copias, quisieron seguir a Jesús, pero encontrando en cierta medida una comodidad material, tener un futuro asegurado, y Jesús le dijo, no, ni siquiera tengo dónde reposar mi cabeza. Por lo tanto, vemos que ese llamamiento es soberano, pero ese seguimiento es un seguimiento personal, el cual el Señor nos va a llegar a entregarlo todo. Y entiendo que es parte de un discipulado, y de ahí que entramos al tercer punto, a ese entrenamiento, en el cual antes de enviarlos a predicar y a echar fuera demonios y demás, el Señor los llamó para que estuviesen con Él. Es verdad que seguir a Jesús no era fácil. Él mismo predicó, creo que su peor sermón, según algunos, en cuanto a, en cuanto a motivación, ¿no? Cuando dijo, el que quiere ser mi discípulo tiene que tomar la cruz y seguirme. Y nosotros lo hemos hecho todo eso de una manera, la cruz la hemos dibujado de una forma poética, romántica, significa sumisión, significa obediencia. No, cuando Jesús decía, tiene que tomar la cruz y seguirme, la cruz lo tomaban los criminales, los reos que iban camino a ser crucificados. Jesús está diciendo, el que quiera ser mi discípulo tiene que estar dispuesto a morir por la causa, a tomar esa cruz y llegar hasta el final, como terminaron los 12, excepto Juan. La gran mayoría terminó o crucificado, martirizado, decapitado y demás. Por lo tanto, era necesario ese entrenamiento de 3 años. Hay un llamamiento, hay un seguimiento, pero ahora Jesús los llamó para que estuviesen con Él, para que pueda haber en ellos un entrenamiento. De hecho, antes de darle la gran comisión, Jesús les dio el gran mandamiento. La gran comisión es Hechos 1:8, el gran mandamiento Mateo 22, amar a Dios y amar al prójimo. Imposible a no ser que haya un entrenamiento, pero imposible si previamente no hubo una obra en nuestro corazón. Hemos creído y hemos conocido. Por lo tanto, si el creer nos permite seguir a Jesús, el estar con Él, el pasar tiempo con Él, nos permite ser entrenados para seguir siendo formados como discípulos. Antes de darle el Espíritu Santo en Hechos 2, 3 años con ellos, porque unción sin carácter corrompe. Y ese carácter se fue formando por medio de parábolas, de enseñanzas, de milagros, de predicaciones. 3 años donde los discípulos tuvieron que ser entrenados para luego poder ver ese fruto al cual habían sido llamados en el libro de los Hechos. Y en ese entrenamiento Jesús les enseñó lo que Él era primero. ¿Quién era Él? Él era el Hijo del Hombre, Dios. Él era el hombre que perdonaba pecado, Dios. Él era ese hombre que calma los vientos y las tempestades, es decir, Dios hecho hombre. Cristo es la piedra del ángulo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso intentó primeramente inculcar Jesús en sus discípulos, que puedan verlo a Él como Dios, siendo aún la resurrección la última evidencia más visible y tal vez la más segura para ellos de que verdaderamente aquel que había muerto en aquel madero era el Hijo de Dios. Por lo tanto, en ese entrenamiento, primero, Jesús les enseñó quién era Él, pero también les hizo ver quiénes eran ellos. Importantísimo, quiénes eran ellos. Mostrarle la importancia de una reforma espiritual en su vida. Y lo comenzó haciendo desde el Sermón del Monte, donde Jesús los va a trasladar del monte Sinaí, donde les va a dar bienaventuranzas, mandamientos y principios extraídos de la ley y los profetas, y los va a querer que ellos transicionen a otro monte, al monte Calvario, para que puedan reconocer esa reforma que sus vidas necesitaban para llegar a convertirse en parte de estos 12. Por citar algunos ejemplos de lo que sucedió en el Sermón del Monte, quiero que vean cómo Jesús no vino a dejar un código de leyes, sino a hacer una obra y cumplir o obedecer esos códigos. Era la evidencia de que habían creído y luego conocido. Era la evidencia de que estaban edificando sobre esa roca y no sobre la arena, tal y como termina. Pero, por ejemplo, Jesús dice, bienaventurados, habla Él, capítulo 5 de Mateo, voy a citar algunos ejemplos por cuestión de tiempo, pero bienaventurados los pobres en espíritu. Jesús está yendo al Antiguo Testamento, de hecho la Biblia que usaba Jesús era el Antiguo Testamento, el Tanaj hebreo, los 39 libros nuestros, 24 para ellos, lo ordenaban de otra manera, pero no voy a entrar ahí en detalle. Él le está diciendo, mirá, Isaías 66, versículo 2,
Bienaventurado el pobre en espíritu. ¿Quién es el pobre en espíritu? Aquel que reconoce que su vida está en ruina, aquel que reconoce una miseria espiritual y lo puede llevar ahora, lo puede guiar a buscar respuesta en Dios. Bienaventurados, afortunados los pobres en espíritu, aquellos que hemos reconocido la necesidad de una reforma. Bienaventurados los que lloran. Jesús está citando Isaías 40, versículo 1 al 2, cuando ellos volvían del cautiverio, porque al final esa tristeza los iba a guiar a poner su fe y esperanza en Dios. Como dice Pablo en 2 Corintios 7:10, hay una tristeza que proviene del mundo, pero hay otra que proviene de Dios, el cual guía a la persona al arrepentimiento. Y Jesús, por medio de esas enseñanzas en el Sermón del Monte, bienaventurados los mansos, la palabra praus en griego, habla de un animal domesticado. Bienaventurado ¿quién? Aquel que se sujeta a las directrices de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, no de venganza, no hambre y sed de egoísmo, sino hambre y sed de justicia. Le cita Isaías 55, versículo 1 al 2. Bienaventurados los de limpio corazón. Wow, Salmo 24, versículos 3 al 4. ¿Cómo puedo yo tener un nuevo corazón? A no ser que Dios me dé un corazón de carne. ¿Cómo puedo yo presentarme, como dice el Salmo, con corazón limpio y manos limpias delante de Él, si primeramente no hay una obra interior de la gracia de su Espíritu en mi vida? Por lo tanto, Jesús les enseñó quién era Él, les enseñó quiénes eran ellos, la necesidad de una reforma, y les enseñó también lo que es el ministerio y lo que iba a ser la iglesia, esa iglesia del nuevo pacto que nosotros vemos a partir de Hechos, capítulo 2. ¿Qué es el ministerio? Les enseñó Jesús. El ministerio es ser el último antes que el primero. ¿Qué es el ministerio? Tomar la toalla y convertirse en siervo de todos. ¿Qué es el ministerio? Negarse a sí mismo. ¿Qué es el ministerio? Poner nuestras capacidades a servicio de los demás. Y ya sea por medio de su propia vida, por medio de enseñanzas y demás. Jesús le fue enseñando lo que es el ministerio y los últimos 40 días después de su resurrección, antes de ascender, les enseñó lo que era el reino de Dios, cómo ese ministerio tenía que estar enfocado en el reino de Dios. Él les había enseñado que el reino de Dios sería quitado del pueblo religioso de Israel, de los que aparentemente tenían que dar fruto y no lo dieron, y sería entregado a gente que dé fruto, sería entregado a ellos, a la iglesia del nuevo pacto, a los discípulos, a los seguidores, a aquellos que estuvieron dispuestos a dejarlo todo y seguirle. Y Jesús les enseña durante esos 3 años y al final de su ministerio acerca de lo que es el reino de Dios. Por lo tanto, vemos que cómo comenzó todo este proyecto celestial. Hay un llamado, y quiero ir ya aplicando a nuestra vida. Hay un llamado de Dios sobre nuestra vida. Primera de Corintios 12, Él coloca a cada miembro del cuerpo en el lugar donde Él quiere. Todos fuimos llamados a servir. Todos fuimos llamados a ser parte de ese llamado, por decirlo de alguna manera, un lugar en el cuerpo donde Él nos coloca para que podamos poner como en esa multiforme gracia de Dios al servicio de los demás. Hay un llamado al cual debemos responder con obediencia, al cual debemos responder dejándolo todo, y eso no se puede efectuar en la medida hasta que el Espíritu Santo nos va permitiendo creer esas verdades espirituales para poder entonces despojarnos de todo eso y seguirlo. En cierta ocasión Dietrich Bonhoeffer escribió que solamente el que cree obedece y solamente el que obedece cree. Solamente el que cree está capacitado para obedecer, para dejarlo todo y seguir a Jesús. Y para eso necesitamos, una vez más, y cada episodio yo oro, para que el Espíritu Santo te permita ver y creer esa verdad ahí revelada. Y de esa manera puedas, al terminar con una oración a modo personal, dejar algo más que Jesús te está pidiendo para convertirte en uno de sus discípulos. Y en tercer lugar es entrenamiento. Hay un llamamiento, hay un seguimiento, pero hay un entrenamiento. Antes de enviarlos a predicar, Jesús los llamó para que estuviesen con Él. Les enseñó acerca de su vida, les enseñó acerca de sus vidas y les enseñó acerca de lo que es la iglesia, de lo que es el reino de Dios. Y esos 12 que nosotros vemos, que fueron llamados ese día en ese monte, fueron los pioneros, los pilares, los, vamos a llamarlos, los perito arquitectos, tomando palabra
de Pablo en 1 Corintios 3 para poner ese fundamento. Y es en ese fundamento donde nosotros hoy, como casa espiritual, como piedra viva, según 1 Pedro 2:4, es decir, piedra labrada, piedra procesada, estamos siendo parte también de una edificación personal en la cual el Señor nos va haciendo a su imagen y semejanza, pero también de una edificación global, de una edificación a modo de cuerpo, lo cual es la iglesia. Por eso, bienvenidos a esta nueva serie, Los 12. Estaremos viendo 12 apóstoles, 10 apóstoles más el gran apóstol, que es nuestro Señor Jesucristo, sacando una característica, donde en esa característica trabajaremos con virtudes, carencias, principios, enseñanzas. De algunos la Biblia nos aporta más luz que otros, pero aún así estaremos sacando una enseñanza para que en esa enseñanza nosotros podamos ser edificados y también de esa manera estar en disposición y facultad de poder edificar a otros. Por lo tanto, 12 episodios que nosotros vamos a tener por delante juntamente con este, y es mi oración a día de hoy que podamos identificarnos con ese llamado, ser sensible una vez más cuál es el lugar en el cuerpo de Cristo donde el Señor me ha llamado, qué es lo que el Señor me está pidiendo a nivel personal, qué es lo que me falta dejar para seguir al Maestro. Como dijo alguien también, a veces lo importante no es cuánto tengo de Dios, sino cuánto tiene Dios de mí. En ese seguimiento, ¿qué es lo que Él me está demandando a nivel familia, personal, tal vez a nivel iglesia, económico? Mirá, no lo sé, pero que podamos dejarlo para ser parte de esa escuela, de ese entrenamiento, en el cual luego el Espíritu Santo vendría a potencializar todo lo que habían aprendido a lo largo de esos 3 años. Los espero entonces en el próximo episodio, en el cual estaremos trabajando con Simón, de sobrenombre Pedro, esa roca que hizo la declaración más grandiosa, que nos sirve hoy como fundamento, como base de nuestra fe cristiana. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Toda nuestra fe se basa en esa declaración y de Pedro estaremos hablando en el próximo episodio. Hasta entonces, los abrazo, los bendigo, espero que estén todos bien y con ánimo, no solo de empezar esta nueva serie, sino también este curso que ya en septiembre hemos retomado. Dios los bendiga. Nos vemos entonces en el próximo episodio.